y la metodología es la misma. O sea, en un plazo de 10 años hemos duplicado la cantidad de personas con diabetes. No sabemos lo que va a pasar hacia adelante, pero todo lo que nosotros conocemos hoy día nos va a decir que estos números van a ir aumentando y que tengamos cuidado que este segmento es el segmento más peligroso desde el punto de vista visual. Sabemos que esto está en relación con la obesidad. Un estudio del año 2010 de la Junaed demostró que el 18% de los escolares en primer año básico tenía sobrepeso. Esto es dramático porque si el niño no ha educado su apetito a los 6 años, no lo va a educar a los 30. Y ahí es donde está el factor de intervención. El 2% era obeso. O sea, todos los años íbamos a ir aumentando. Aquí hay varias variables un poco de ruralidad, de socioeconómico, pero en el fondo esa era la alerta que teníamos indudablemente, que la comida chatarra probablemente no es la causa final de la diabetes, son las bebidas azucaradas. Eso es lo que nos dice el INTA en la última encuesta que hizo Alimentaria el año pasado. Esto motivó que hay países como México que tienen, ahí estuvimos discutiendo un poco con Ban, pero ellos asumen que tienen una realidad mucho peor a la nuestra y yo creo que es así. Ellos tienen una prevalencia que casi duplica lo que nosotros tenemos y los colegas mexicanos dicen: yo abro la puerta y aparecen 3 diabéticos. O sea, en el fondo ellos se están dando cuenta porque nosotros como oftalmólogos nos damos cuenta cuando el diabético llega al servicio con mala visión y ya llegó tardíamente. Entonces el drama es un poco eso. Y es el contexto que ve. Esto habían algunas recomendaciones, como tener una clasificación, que el doctor Verdaguer nos va a dar algo al respecto. Tener además un método de tamizaje que le hemos pedido al doctor Lavé que haga, que detecte la retinopatía sí o no. Y aquí hay que tener cuidado, el tamizaje o el screening es para decir sí o no, no es el screening dar un diagnóstico, que eso también lo hemos aclarado desde el punto de vista de salud pública. La consulta médica es la que va definitivamente a clasificar y a definir el manejo posterior y el tratamiento. Esto es para ver las variables de los photoscreening, pero yo sé que Eduardo lo va a tratar posteriormente. Pero una cosa importante es que el mejor screening es hecho a nivel de lámpara de hendidura. Eso es para ver los aspectos de sensibilidad, y esta diapositiva también Eduardo me la ha facilitado con respecto a lo que es sensibilidad y especificidad. Crear centros de láser precoz no hay ninguna duda. No solo tenemos que detectar precozmente la diabetes, sino que tratar con láser. Y ese era el primer concepto que vimos en la mañana. Si no tenemos la forma de tratar una retinopatía diabética, no hagamos grandes screening. Si no tenemos la forma de manejar el glaucoma, no sacamos nada con hacer un gran screening. Básicamente es eso. Y el concepto importante es que la diabetes tipo 2, que es el 90% de la diabetes, cuando llega al diagnóstico puede estar en cualquier etapa de su retinopatía diabética. Este es un estudio del doctor Morales en Brasil, y dice: miren, aquí están todos los diabéticos tipo 2. Y en el tiempo de la diabetes, o sea, cuando se diagnosticaron, muchos ya tenían que entrar a la fotocoagulación, a diferencia del tipo 1, que probablemente tenemos un tiempo de espera antes de iniciar el proceso de la fotocoagulación, y por eso que la guía tiene esta recomendación en cuanto a que son los métodos de screening. Eso puede cambiar más o menos, pero en definitiva es algo bastante aceptado. Y la educación es lo que ayer hablábamos, o sea, la educación médica es sumamente fundamental y las cosas son claras. O sea, si usted quiere tener una mejor vida en su diabetes y menos complicaciones, controle su diabetes. Y todos estos eventos de proteger la visión, como nos dice el National Eye Institute, están relacionados a controlar la diabetes. No hay otro. Definitivamente en Chile, por la misma encuesta, el 34% de los diabéticos lograron un control metabólico, y no está el estudio que Cristian muchas veces me ha facilitado, que a nivel americano solamente el 7% de los diabéticos tenía todos los parámetros de control. Creo que un estudio de, no sé, del 2006, por ahí, sí, que en el fondo es una cosa importante. El segundo tema es el fondo de ojo. Yo creo que no hay nada más desagradable para un paciente que ve bien decirle: oye, usted tiene que estar todos los años haciéndose un estudio de retina para detectar un 5% que hay que tratar y a lo mejor un 8% o un 30% que tiene algo. En realidad no es fácil, pero hay que aprovechar las salas de espera donde se unen los pacientes, muchas veces pacientes con más daño que con menos daño. Eso nos enseñaron mucho lo que hacía Francisco Martín en México, cómo los colocaba todos, y cuando tenía estos pacientes medio seguidos, los iba colocando entre medio de aquellos que estaban viendo bien, y eso es el mejor mensaje que podemos darle. Y en definitiva, el mensaje es que si usted tiene retinopatía diabética, usted puede quedar ciego. Ya hoy día no tenemos el mensaje en Chile de que tiene un riesgo, porque sabemos que el diabético está viviendo 15 o 20 años, sabemos que esto es una enfermedad progresiva como más adelante, y que en el fondo la retinopatía le puede llegar a cualquier persona con diabetes
y que la visión no sirve como control. Se digan que en realidad los mensajes son muy prácticos y son muy claros. O sea, en el fondo tenemos que nosotros ser los educadores del diabético, porque el tema de las visiones, así como hablábamos con el doctor Maula ayer en glaucoma, que cómo vamos a estar tratando a un paciente que tiene un glaucoma inicial en el sistema público, si al final el paciente no tiene ni una conciencia que tiene enfermedad. Y hablan de que la adherencia es un 50%, debe ser del 95% que no se pone las cuotas. Y se la va a poner el día antes porque cuando van del médico le van a tomar la presión. Eso es una cosa clarísima. Y esto es como, en el fondo está el tema de cómo ve el paciente diabético. Y estos son algunas simulaciones porque en el fondo, si ustedes se fijan, los pacientes tienen algunos defectos. Tiene algunos defectos en su campo, pero en el fondo el paciente puede perfectamente seguir viviendo o las cosas que le interesan, puede perfectamente seguir en su computador, ¿no es cierto? Y estas manchas en realidad no le complican mayormente su vida, hasta que de repente vino la hemorragia vítrica y el paciente ya no vio. O el edema macular y ya llegamos tardío. Y el mensaje de la fotocoagulación, bueno, la fotocoagulación no mejora la visión. No hay nada más terrible que llegar a la periferia de una ciudad y que la gente dice, no, es que me quemaron el ojo. Y nosotros lo vimos en el RAPS, y la gente todavía dice, y además que cuando me quemaron el ojo empecé a ver mal. Y después, o sea, y cuando uno ve a nivel mundial, probablemente la intervención de láser ha sido una de las más salvadoras en visión. Ha retrasado el proceso de la ceguera en varios años, que en el fondo es tremendamente impactante. Por lo tanto, uno sabe que la fotocoagulación puede perder un poco la visión periférica nocturna e incluso usted puede perder visión. No hay que explicarle la hemorragia interna ni nada, pero que el proceso de la diabetes es una enfermedad crónica y progresiva y obviamente que si uno no hace nada, como en este ejemplo que nos mostraron en México de un paciente que rechaza psiquiátricamente su tratamiento, él tiene una retinopatía diabética severa, posteriormente esto pasa, ¿no es cierto?, a una hiperproliferativa y finalmente ya termina con todos los niveles de tracción y esto podría pasar en un paciente que no se somete a ningún control y que no se somete a ningún análisis de su diabetes, de la enfermedad. Esto es un poco la epidemiología, que es algo que ustedes a lo mejor deben conocer. Pero el 20 a 30% de los pacientes portadores de diabética tiene algún grado de retinopatía. En la medida en que el screening lo hagamos más agresivo, que tenga una cobertura mayor, que probablemente el diagnóstico sea más precoz, va a bajar al 20%. Y eso lo demostró el doctor Verdaguer en un estudio de photoscreening. Pero a lo mejor en poblaciones abandonadas, como en Chiapas, en México, esto es del 40%. Entonces quiero ver más adelante eso. El 8% tiene riesgo de ceguera, el 4% requiere algún tratamiento de visión, pero también uno se da cuenta de que a lo mejor el paciente que ve mal es bajo, no hablamos más de un 2 o un 3%, y por eso es que en general el endocrinólogo no se motiva mucho con este tema. Es difícil llegar a los endocrinólogos, nosotros hemos podido tener aquí al doctor Río, yo he dado alguna conferencia en sus cursos, pero dice, bueno, yo tengo que ver 100 diabéticos para que apenas 2 tengan mala visión. Pero en cambio el pediabético tiene una tarde entera en los congresos, o sea, yo creo que en el fondo eso es algo que nosotros tenemos encargado de ver. Y lo que es la cobertura, bueno, esto en realidad lo hemos visto previamente, lo que informa, según el doctor Mesa, esto está muy errado, pero la verdad es que en general el concepto que uno tiene es que estamos viendo muy poco diabético en general. Si nosotros nos fuéramos a la página del GES, nosotros debiéramos ver 1 millón de pacientes al año. La superintendencia dice que el año pasado vimos 105.000 fondos de ojo. La verdad es que no importa, si a lo mejor podemos ver 200.000. Y a lo mejor también de este millón tenemos que sacar un 3% que es ciego, un 8,5% que es discapacitado en general, un 12%, no importa, bajémoslo a 600. Realmente todavía estamos en una cobertura muy baja y bueno, hay que tener la prevención de que a lo mejor vamos a tener que llegar al tamizaje digital y estos que son uno de los mejores screenings del mundo tampoco tienen el 100%. Están hablando del 80% de lo elegible, donde sacan a los pacientes presuntamente ciegos, discapacitados, etc. Pero también hay algo que nos llamó muchísimo la atención y esto lo estuvimos analizando la última vez porque apareció el primer RAPS, que es un estudio de prevalencia de ceguera, pero que incluye la diabetes. Y esto partió, creo que en Arabia Saudita y en México, ¿no?, que son los países teóricamente por la OMS más afectados a la diabetes, y nos demostraron cosas tremendamente severas, o sea que casi el 40% de los diabetes tenía algún grado de retinopatía y que finalmente casi el 20% tenía cualquier maculopatía. Claro, en el fondo no es fácil en un trabajo de campo llegar a un diagnóstico. Esto de screening dice tiene o no tiene. Y la verdad es que solo el 4% era por fondo de ojo, había una gran cantidad que se detectaba más por bien foto. Esto hay que volver a analizarlo, probablemente hay otro tipo de maculopatía, hay población tremendamente abandonada, pero que ha surgido
los mismos avances que hemos tenido nosotros, ha cambiado su alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es para ver que todo el mundo se mueve, ¿no es cierto? Todo esto va a seguir avanzando un 65% en los próximos años, pero lo que hoy día está diciéndonos todo el mundo es que no descuidemos la población de 40 a 60 años, que es una población que no cuida su salud, que va a estar muy desprotegida, que va a tener una diabetes mucho más agresiva y que indudablemente nos va a complicar. O sea, en el fondo, ¿cuál es el objetivo en retinopatía diabética? Es detectar una retinopatía diabética y no deje que se desarrolle un edema macular o que progrese a la etapa proliferativa. La verdad es que cuando ya llegan a esa etapa nosotros estamos salvando muchísimo. O sea, yo creo que los avances en el manejo del edema macular son muchos, pero no son óptimos al tema de que a lo mejor podamos hacer una detección precoz con educación y un tratamiento precoz con láser. Si ya hay compromiso en la visión, ya es tarde. No significa que no hagamos nada, tenemos que hacerlo todo exactamente igual. Eso era un poco lo que quería hablar yo de la parte de la epidemiología.